Romanos capítulo 6, versículos 5 al 7. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Bien, en el día de hoy veremos que la santidad práctica se hace por la fe. El sentido de esta declaración es el siguiente: ¿nosotros somos salvos por obras o por gracia por medio de la fe? Por gracia por medio de la fe. ¿Y la santificación práctica? ¿Por obras o por gracia por medio de la fe? Por obras, dicen muchos creyentes. Ahí hay un pequeño problema en el cual muchas veces caemos. Si yo creo que la salvación es por fe, por medio de la gracia, está bien, eso es lo que dice la palabra de Dios. Pero muchos creyentes se quieren santificar por obras. Y ese es un error. Si yo pienso que me santifico por obras, voy a terminar como lo hacían los fariseos. Voy a terminar siendo un fariseo. Y el Señor Jesucristo, ¿cómo le decía a los fariseos y escribas? Que trataban de santificarse por obras. Hipócritas. Aquí en la epístola a los Romanos, yo creo que hasta aquí se ha dado cuenta que es una epístola posiblemente de las más difíciles que tenemos en el Nuevo Testamento. Es una exposición grandiosa y profunda del Evangelio. Y pensemos por un momento, ¿quiénes fueron los hermanos que recibieron por primera vez esta carta? ¿Cómo eran ellos? ¿Eran muy diferentes a nosotros? La verdad que no eran muy diferentes a nosotros. Era una iglesia joven, la iglesia en Roma. La diferencia que tenían con nosotros es que ellos no tenían las mismas libertades que nosotros tenemos en el día de hoy. Los hermanos padecían persecución. Los hermanos no tenían todo el Nuevo Testamento, toda la Biblia como usted la tiene hoy día en sus manos, que es una bendición. Posiblemente ni el Antiguo Testamento lo tenían. Posiblemente también ellos no tenían todos los conocimientos que usted y yo tenemos en el día de hoy. Eran hermanos que tenían desventajas si nos comparamos con nosotros en el día de hoy. Pero ¿sabe qué tenemos en común ellos y nosotros en el día de hoy? El Maestro de la Iglesia, el Espíritu Santo de Dios. El Señor Jesús dijo del Espíritu Santo en Juan 14, 26, «Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho». Así que estos hermanos no eran muy diferentes que nosotros. Tenían posiblemente las mismas luchas, pero ellos tenían más dificultades posiblemente que nosotros. Sin embargo, Pablo les escribe esta tremenda carta doctrinal, la epístola a los Romanos. En el capítulo 1, ¿recuerdan lo que vimos? Vimos que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Vimos que Dios ha revelado su justicia, por un lado, su justicia para condenación, por una parte, porque todos hemos pecado. Pero por otro lado, ha revelado su justicia para salvación. Porque el poder de Dios no es solamente un poder destructivo. El día que aquellas personas pasen de este mundo y lleguen al juicio de Dios, el día del juicio final, ellos recibirán el poder de Dios para destrucción, para condenación, lamentablemente, porque no creyeron en Cristo. Pero nosotros que hemos creído, el poder de Dios es reconstructivo, porque tomó nuestras vidas que estaban destruidas, desoladas, despedazadas por el pecado y por el mundo, ¿y qué hizo? Una nueva criatura. Nos hizo de nuevo, nos transformó. De eso habla el capítulo 1, hasta por lo menos el versículo 18. El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Es una bendición. Pero a partir de ahí hasta el capítulo 3, Pablo le explica a los hermanos que el hombre tiene una enfermedad terrible que se llama el pecado. El pecado ha desfigurado la naturaleza humana, la ha destruido. Pero llegamos al capítulo 4 y recuerda que vimos dos ejemplos, el de Abraham y el de David,
Ejemplos de fe. Ejemplo de fe. ¿Cómo puede una criatura pecadora, perdida, ser salvada y perdonada por Dios? Por medio de la fe. Y el ejemplo de David y de Abraham es maravilloso, porque ellos dos fueron salvos no por obras, por la fe. Abraham fue salvo en una época en que los 10 mandamientos no existían. Los mandamientos no estaban, la ley mosaica no estaba. Llegó por lo menos 500 años después. Abraham vivió por lo menos 500 años antes de Moisés. Por lo tanto, ¿fue Abraham salvo por obras? No, fue salvo por la fe. Y David, que vivió también en el tiempo de la ley, David sí vivió en el tiempo de la ley, pero David tampoco fue salvo por las obras. Dice el capítulo 4, versículo 6, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Así que el capítulo 4 nos dijo que la salvación es solamente por fe, sin ninguna obra que nosotros podamos hacer. Capítulo 5, vimos que el primer fruto, el primer resultado de haber creído en el Señor Jesucristo es la justificación. Un término que quizás es difícil, pero Pablo lo ocupa bastante. Significa simplemente esto. Justificación significa que nosotros somos declarados justos, absueltos de nuestra muerte, aunque somos culpables. Eso significa justificación. Declarados justos, absueltos de muerte, siendo que éramos culpables. Porque nosotros no éramos inocentes. Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3, Pablo dejó claro que todos somos pecadores. No hay ninguno justo, no hay ninguno bueno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Por lo tanto, éramos todos reos de muerte. Y eso es lo maravilloso de la justificación. Que Dios, siendo para Él imposible perdonar a un pecador sin sacrificio de por medio, ¿el qué hizo? Sacrificó a su propio Hijo. Por eso es que Dios Padre puede perdonarnos santamente y libremente, porque desató toda su ira contra el pecado en el cuerpo de su Hijo, en nuestro Señor Jesucristo. Él llevó la muerte que nosotros merecíamos, y por eso que ahora Dios puede libremente perdonarnos y salvarnos a cada uno de nosotros, por la fe. Así que llegando ahora al capítulo 6, y esto va a ocurrir por lo menos hasta el capítulo 8, habla de un nuevo tema, Pablo aquí, introduce un nuevo tema. No solamente la justificación. Usted cuando creyó en Cristo, Dios declara que usted es ahora justo. No por sus méritos, sino que por los méritos de Cristo. Pero eso no santifica la vida. Esa es una declaración que hace Dios. Dios dice, muy bien, usted creyó, yo le doy la justicia de mi Hijo. Ahora usted está perdonado y limpiado de su culpa. Usted ahora va al cielo y no al infierno. Es básicamente eso. Pero ¿y qué pasa con nuestra condición interior? Porque seguimos pecando, ¿no? Seguimos en este mundo, seguimos siendo de carne y hueso. Aquí viene el maravilloso tema de la santificación. Desde el capítulo 6, por lo menos, hasta el capítulo 8. Y la santificación es ese trabajo interno. El trabajo interno que el Espíritu Santo de Dios comienza a hacer dentro de nosotros. El Espíritu Santo viene y ¿en qué nos transformamos? En templo del Espíritu Santo. Somos templo de Dios ahora. Porque Él vive dentro de nosotros y está haciendo un trabajo de regeneración, de transformación. ¿Se fija que no es un trabajo por fuera? Es como un edificio, ¿no? Un edificio antiguo, que por dentro está todo destruido, no sirve para nada. Y venimos y lo pintamos por fuera. Quedó lindo por fuera, pero ¿sirve para vivir? No, ¿cierto? Está destruido por dentro, no se puede usar. Ese es el religioso, el moralista, el fariseo, que es limpio por fuera nomás. Pero ¿qué dijo Jesús? ¿Cómo son por dentro? Como sepulcros blanqueados, lindos por fuera, pero llenos de huesos y de muerte por dentro. No es así con los hijos de Dios. Dios hace una transformación interna. Envía a la persona del Espíritu Santo que entra, viene dentro de nuestro corazón y produce este trabajo extraordinario de la regeneración. Nos da un nuevo corazón, una nueva mente, un nuevo deseo y una nueva orientación.
Ya no somos nunca más el mismo. Se fija que no es solamente como una remodelación nada más, una pintadita por fuera, sino que nos ha hecho nuevas criaturas. Ahora aborrecemos el pecado y amamos la santidad. Hoy día aborrecemos el mundo y sus deseos. Hoy día nosotros queremos estar aquí en su casa de oración, alabándole y escuchando su palabra. En el versículo 4, que fue el último que vimos, termina diciendo: así también nosotros andemos en vida nueva. Eso significa un nuevo origen. No es solamente un reacondicionamiento, una disciplina de la carne, no. Pablo nos dice acá que la vieja vida quedó crucificada en la cruz. La cruz ha marcado el fin de nuestra vida vieja. La resurrección de Cristo ahora marca una nueva vida victoriosa en Cristo. Así que en estos 3 versículos veremos que la santidad práctica se hace por la fe. Recuerde esto, hermano y hermana amada. Somos salvos por gracia por medio de la fe, no por obras. Y la santificación es igual. La santificación también es por gracia por medio de la fe. No nos santificamos por obras. Ese es un grave error. Si yo pienso que por servir a Dios y hacer cosas para Dios soy santo, no es así. Es al revés. Es porque soy limpio y santo que puedo ser un instrumento para Dios. Y aquí vamos a empezar a ver el difícil tema de la santificación, porque va a ver que es complejo el tema también. Versículo 5 dice: porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. La primera parte del versículo dice: porque si fuimos plantados juntamente con Él. ¿Sabe lo que significa la palabra allí, plantado? Recuerda que antes estaba hablando de bautismo. Ahora cambia el término, ahora usa plantado. Plantado significa plantado para crecer junto con otro. Puede significar también implantado con otro y crecer con otro. Es como que está diciendo: nosotros fuimos implantados en el tronco de Cristo y tenemos ahora la misma naturaleza de Cristo. Por eso que ahora el creyente en su nueva vida tiene un cambio. Nunca más es igual, nunca más es como era antes. Ya no amamos el pecado, ya no amamos nuestra vida vieja. No amamos el mundo y sus deseos. Ahora hay una transformación porque hay un cambio interno. Ahora el Espíritu Santo está guiándonos a una nueva vida. Hemos sido plantados juntamente con Cristo. Tenemos una nueva naturaleza. Nuestro viejo yo quedó crucificado con Cristo ahí en la cruz. Ahora somos nuevas criaturas. Y dice que hemos sido plantados en la semejanza de su muerte. Aquí Pablo cambia de lenguaje. Ya no está hablando del bautismo, ahora usa una terminología que es parecida a la de la siembra, ¿no? A la de la agricultura. Y el Señor Jesús también usó esta terminología en Juan capítulo 12. Recuerda cuando Jesús dijo: ha llegado la hora que el Hijo del Hombre sea glorificado. El Señor le empieza a decir a los apóstoles: ya viene el momento de mi partida. Y los apóstoles no lo entendían todo muy bien qué significaba. De hecho, cuando el Señor fue arrestado y lo ven crucificado, ellos todavía no lo entendían. Incluso después de la resurrección, ellos todavía no entendían todos los misterios de su obra mesiánica. En Juan 12:23 luego dice: de cierto les digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Jesús dice: yo soy ese grano de trigo, que cuando fue plantado y murió, porque eso le pasa a la semilla, ¿no? Cuando se convierte en una planta, muere y se transforma en otra cosa. Y se transforma un solo grano de trigo en una planta que produce muchos frutos, ¿cierto? Esa es la idea. Pablo está diciendo acá: de la misma manera que Jesús es ese grano de trigo que entró en la tierra, fue plantado y empezó a crecer, nosotros fuimos implantados allí juntamente con Él y estamos creciendo con Él y tenemos la misma vida de Cristo. Y el mismo poder que levantó a Jesús de los muertos aquel tercer día es el mismo poder que nosotros tenemos para vivir la vida santa a la que nos ha llamado. Él no nos pide, en un sentido, lo que podemos hacer, pero aquí viene lo interesante de la santificación. Sigue diciendo allí: así también lo seremos en la de su resurrección. Es decir,
Jesús, al resucitar, no solamente recibió vida a Él, porque recuerden que Jesús no se resucitó a sí mismo. En la Trinidad, en las tres personas de la Trinidad, hay una relación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Siempre uno hace algo por la otra persona. Nunca nadie hace algo por sí mismo. El Hijo, por ejemplo, ama al Padre, sirve al Padre. El Espíritu Santo ayuda al Hijo y ayudó al Hijo en todo su ministerio terrenal. Cuando Jesús es levantado de los muertos, no se levantó Él por su propio poder, el Padre lo levantó de los muertos. Hay un altruismo entre las tres personas divinas. Jesús, cuando es resucitado de los muertos, no solamente recibió Él vida, Él ahora es la cabeza de la iglesia que nos comunica vida a todos nosotros. Así que si usted es un hijo, una hija de Dios, en primer lugar, el Espíritu Santo de Dios mora en usted y le está dando una nueva dirección a su vida. La presencia de Cristo, el poder de Cristo que le resucitó de los muertos por la obra del Padre, es el mismo poder que ahora mora en usted para que usted viva una vida nueva. No podemos seguir siendo como éramos antes, somos nuevas criaturas. Nos ha transformado. Y esta vida nueva de santificación no se logra por obras, por esfuerzos que nosotros hacemos, sino que es algo que se hace por la fe. Es algo que nosotros hacemos creyendo. Hay algo muy interesante, un término que nosotros siempre usamos, nosotros decimos, nosotros somos creyentes, ¿cierto? Usamos esa terminología. Porque nosotros nunca hemos dejado de creer, somos creyentes. Creímos un día y seguimos creyendo, siempre estamos creyendo. Y ayer con los jóvenes mayores hablamos de esto, ¿no? De la transformación, de lo que produce, por ejemplo, el arrepentimiento. Hablamos del arrepentimiento de Pablo. Nosotros muchas veces decimos, somos nueva criatura, hemos dejado nuestra vida vieja atrás, somos nuevos ahora en Cristo, pero no solamente con relación al pecado, que pensamos ahora diferente del pecado. Ocurrió una transformación total en nuestra manera de pensar. Por ejemplo, el apóstol Pablo. ¿Qué pensaba Pablo cuando era el perseguidor de la iglesia? Cuando era el fariseo perseguidor. Él pensaba que Jesús era un falso Mesías, ¿no es así? Él pensaba que Jesús era un falso profeta. Y él creía que los cristianos, que la iglesia, era una secta peligrosa y que debía ser destruida. Y a eso se dedicaba Pablo, a perseguirlos, a quitarles sus posesiones, a meterlos en la prisión. Y también muchos de ellos murieron. Y él estuvo involucrado, como fue el caso de Esteban, ¿recuerdan? En Hechos capítulo 7. Él estuvo allí, Pablo estuvo allí. Pero ¿qué pasó cuando se encontró con Jesús camino a Damasco? Cuando Jesús le habla desde el cielo. Le dice, Saulo, ¿por qué me persigues? Y ahí cambió su mentalidad. No solamente hubo un arrepentimiento en el sentido de que Pablo cambió su pensamiento acerca del pecado. Pablo nunca más pensó igual acerca de Cristo. Para Pablo, Cristo dejó de ser un falso profeta. Para Pablo, Jesús dejó de ser un falso Mesías. Ahora él entendió, Jesús es el Hijo de Dios y es el Mesías de Israel. Él nunca más pensó que la iglesia cristiana era una secta falsa y peligrosa. Él ahora entendió que la iglesia era el cuerpo de Cristo. Arrepentimiento no significa solamente un cambio de mentalidad acerca del pecado. Cuando nos arrepentimos y creímos en Cristo, hubo una transformación total de nuestra manera de pensar. Nunca más vamos a ser el mismo. Hubo una transformación completa de nuestro ser. Y aquí viene el versículo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que nos sirvamos más al pecado. Romanos 6:6. Sabiendo esto. ¿Se acuerdan que Pablo habló antes también? ¿O no sabéis? En el versículo 3. Y ahora repite esta expresión. Sabiendo esto. Pablo quiere que la iglesia sea un grupo de hijos de Dios que conozcan la palabra. En Oseas 6:6 dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Dios quiere que más que hagamos cosas, que pensemos que la santificación es por obras, la santificación es por conocerle a Él, es por estar en comunión con Él y por seguir creyendo que la obra que hizo Jesús en la cruz es poderosa para que yo hoy día pueda ser santo.
Dios quiere que le conozcamos, que conozcamos la Biblia, que conozcamos su palabra. Yo sé que a veces nosotros nos sentimos como una ave pequeña dentro de nuestro cascarón, ¿cierto? Y no queremos romperlo y salir a la vida nueva, al alimento sólido, a comer comida sólida. Porque muchas veces allí dentro nos sentimos seguros, ¿cierto? Estamos cobijados. Pero debemos salir y debemos conocer y profundizar cada día más en la palabra de Dios. Recuerdan que en una ocasión el apóstol Pablo y el apóstol Pedro tuvieron una seria discusión. Pedro se había desviado un poco al tema de judaizar a los nuevos creyentes. Y él dice que en la epístola a los Gálatas, Pablo lo reprendió duramente delante de todos. Sabemos que después ellos se reconciliaron, conversaron, y Pedro entendió que él se había desviado. Cuando Pedro escribió su última carta, 2 Pedro, capítulo 3, él dice lo siguiente, escuche por favor, 2 de Pedro 3:15, dice: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, que no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Hasta ahí la lectura. ¿Qué dice el mismo apóstol Pedro? Que en una ocasión se equivocó. Él mismo, siendo apóstol, se equivocó. Y aún aquí dice que las epístolas de Pablo eran para él difíciles de entender. Él dice, crezcamos en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor. Eso es lo que tenemos que hacer, seguir creciendo, seguir profundizando, como dice también el escritor a los Hebreos en el capítulo 5 de Hebreos, de ir por el alimento sólido. ¿Qué tenemos que saber? Esto, dice, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. ¿Creemos esto verdaderamente, hermanos amados? ¿Lo creemos de verdad? ¿Creemos que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él? Este es el verdadero primer paso para la santificación práctica. La santificación práctica no es por obras, es por fe. Es por creer que nuestro viejo hombre quedó allí en la cruz. Esa es la forma de vencer el pecado. De creer con plena fe, no porque nosotros podamos añadir algún rito. Algunos piensan que a la salvación hay que añadirles eventos nuevos, consagraciones nuevas, ritos nuevos. No, nada de eso. Todo está hecho en la cruz. Todo se hizo en la cruz. Nosotros podemos vivir para Dios ahora mismo. Hemos nacido de nuevo ya. No necesitamos que se añada nada a la salvación. En el sistema católico romano, ellos sí que creen que hay que añadir muchas cosas. Ellos hablan de Cristo, sí, pero más, y hay una lista de muchas cosas. Nosotros decimos Cristo y solo Cristo. ¿Creemos, hermanos amados, que nuestro viejo hombre fue crucificado? Amén. El viejo hombre fue crucificado. Quedó atrás. Y el Espíritu Santo no está haciendo una obra poco a poco. No es una fuerza o un objeto que nosotros vamos interiorizando poco a poco. No. El Espíritu Santo es una persona divina que vino en el momento de nuestra conversión a morar completamente dentro de nosotros. Él vive en nosotros. Y es una persona porque recuerdan que la Escritura también dice que a veces se entristece, se contrista, pero también se goza, ¿cierto? Nos enseña, dijo el Señor Jesús ahí en Juan 14. Nos guía a toda la verdad y a toda justicia. Nos mueve. Así que, como dijo Juan el Bautista, recuerdan que Juan el Bautista dijo, es necesario que Él crezca y que yo mengüe, que yo me achique, está diciendo ahí. Es decir, nosotros tenemos que hacer lo mismo. Nosotros no tenemos que pedir más Espíritu Santo. Nosotros tenemos que permitir que Él tome más de nosotros. Tenemos que permitir que Él sea el dueño de nuestra vida, de nuestra casa, de nuestra alma. Que Él tenga todas las llaves de todas las habitaciones
de nuestra vida, de nuestro corazón. Consagrarnos, docilidad completa de nuestra vida a Él. Negarnos totalmente a nosotros mismos y permitir que Él nos controle. Como dice Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo, controlados por el Espíritu Santo. Dice a continuación el versículo 6, para que el cuerpo del pecado sea destruido. La palabra allí destruido significa contrarrestado, es decir, ese viejo hombre que quedó crucificado allí en la cruz de Cristo está anulado, está cancelado. El poder que antes tenía el pecado en nosotros ha muerto. Cuando nosotros pecamos, lo hacemos sabiendo y voluntariamente. Esa es la realidad triste de la vida cristiana. Que el pecado del cristiano es más grave que el del inconverso, porque el inconverso peca y no sabe otra cosa que hacer. Su vida es pecar. Pero en nosotros ha ocurrido un cambio. El poder del pecado ha quedado anulado, ha quedado contrarrestado. Por lo tanto, ahora, cuando nosotros pecamos, lo hacemos sabiendo, y por eso que nos duele tanto. Y por eso que sufrimos tanto cuando caemos, cuando hemos pecado. Por la nueva naturaleza que vive en nosotros, en la persona del Espíritu Santo. El cuerpo del pecado ha quedado destruido a fin de que nos sirvamos más al pecado. Es decir, así como Jesús murió al pecado, yo también morí al pecado. El poder del pecado ya no está más. Y cuando Pablo desarrolla más, llegando al capítulo 8, este tema de la santificación, Pablo dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Qué significa andar en el Espíritu? Alimentar el Espíritu. ¿Cuál es el alimento espiritual? La palabra de Dios, la Biblia. Esa es la comida espiritual. Andar en el Espíritu significa entonces alimentarnos con la palabra de Dios. Andar en la carne es dejar la palabra de Dios. Hace muchos años un amigo me escribió en mi Biblia, este libro te apartará del pecado o el pecado te apartará de este libro. Y es verdad. Si nosotros vamos a andar en el Espíritu, lo vamos a hacer alimentándonos de lo espiritual, del alimento espiritual que es la palabra de Dios. Termina diciendo el versículo 7, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Dice aquí, porque el que ha muerto. Fuimos salvos por fe y ahora nuestra santificación práctica también va a ser por fe. Tenemos que creer lo que dice Romanos 6:6. Creerlo, abrazarlo y ponerlo por práctica. Creer que nuestro viejo yo quedó crucificado allá en la cruz del Calvario. Creer que hemos muerto al pecado y que ahora estamos vivos para Dios, para que Él nos use como instrumentos de justicia. Y ese es el único y verdadero secreto de la santidad práctica. Estar en comunión con Cristo, estar alimentándonos con la palabra de Dios. Esta nueva vida es por la fe. Creer que hemos muerto al pecado y resucitado con Cristo y abrazar esta verdad para vivirla. Dice al final del versículo 7, ha sido justificado del pecado. Aquí vienen estos dos extremos en los cuales muchos se pierden y por eso vivimos frustrados y no vivimos en la gracia porque no entendemos esta gran verdad de que la santificación también es por la fe. El primero, Pablo ya lo desmintió. Algunos hermanos, o quizás no hermanos, empezaron a decir en la iglesia ya que, bueno, si la salvación es por fe y la salvación no es por obras y no se pierde, entonces podemos vivir en pecado y no pasa nada. Ese fue el razonamiento. ¿Qué dijo Pablo? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Allá eso ya está descartado. Si yo soy hijo de Dios, sé que la salvación es por gracia, por medio de la fe, sin obras, y la salvación no se pierde, no significa eso permiso para vivir en pecado. Es un extremo falso. El otro es el perfeccionismo. Y este, hermanos amados, es una de las cosas
que más hace sufrir a los hijos de Dios y a los creyentes en todo el mundo. Porque piensan, entonces, Dios me ha dado la capacidad de vivir perfectamente en santidad. Y eso teóricamente es cierto, pero realmente nunca lo vamos a poder hacer. Y eso es algo que tenemos que entender, hermanos amados. Porque creer en el perfeccionismo, en creer que vamos a poder vivir una vida perfectamente santa, ¿sabe a lo que nos va a llevar? O a vivir desesperados, porque nadie lo puede lograr, o a convertirnos en un fariseo. ¿Recuerdan los fariseos? Trataban de vivir una vida santa, pero por medio de obras y de triquiñuelas y haciendo cosas para saltarse la ley. ¿Qué les dijo Jesús? Hipócritas. En el fondo no guardan la ley. Porque nadie puede vivir perfectamente la vida de santidad, nadie. Y nosotros tampoco. Así que el extremo del perfeccionismo, cuidado, nos puede llevar a transformarnos en fariseos, a creernos santos, cuando en realidad no lo somos. Nadie puede vivir una vida práctica en la santidad perfecta, es imposible, no se puede. Vamos a caer, siempre va a haber pecado. O nos vamos a desesperar, porque vamos a decir, lo he intentado y constantemente fracasamos. El perfeccionismo es un error. ¿Y sabe lo que produce en muchos creyentes que han abrazado esta falsa enseñanza? Viven con un sentido de culpa horrible. Porque como tratan de vivir perfectamente y no lo logran, se sienten terriblemente mal. Porque lo único que estás tratando de hacer es ser un fariseo. Y el Señor Jesús ya dijo que ser fariseo es ser hipócrita. En esa desesperación también nos volvemos al desánimo y al cansancio, porque intentamos de vivir una vida perfecta y, hermanos amados, no se puede. ¿Lo ha intentado? No se puede. No se puede vivir santamente, perfectamente. Siempre vamos a caer, siempre vamos a cometer pecado. Por lo tanto, ¿cuál es el equilibrio verdadero de una vida santa? La fe en primer lugar. La fe es lo primero. Creer que fuimos salvos no por nuestras obras, sino por la obra de Cristo en la cruz. Eso es lo primero. Creer que fue por ninguna obra que nosotros pudimos hacer y que la salvación no se pierde. Eso es lo primero. Cuando nosotros entendemos eso bien, entendemos la gracia. Entendemos que fuimos salvos totalmente por gracia. Y que nuestro Señor nunca nos ama más o menos, incluso cuando hemos caído. Entender esto nos va a ayudar a vivir en la gracia, porque intentar vivir una vida perfecta es imposible. Lo único que vamos a terminar es desesperados, defraudados, vamos a sentir incluso hasta ganas de morir. Nos vamos a sentir hipócritas, porque no se puede. La vida perfecta de santidad no existe, no se puede. El único que la hizo fue nuestro Señor Jesucristo, el único que lo hizo. Y nosotros somos salvos por la justicia de Él. Por lo tanto, ¿qué tenemos que entender? Que la vida cristiana es una vida de lucha, de que vamos a caer muchas veces, pero que de inmediato, ¿qué tenemos que hacer? Levantarnos. Caemos y nos levantamos. Pecamos y de inmediato vamos a restablecer nuestra comunión con Dios. Es una comunión diaria. La vida de santidad es eso. Es una vida de comunión con Dios por medio de Cristo diaria, confesando en oración constantemente nuestros pecados, meditando en su palabra, no tratando de ser perfectos porque nunca lo vamos a poder ser. Solamente seremos perfectos cuando sea el día del arrebatamiento. Ese día va a ser el primer día que por fin vamos a estar libres de todo pecado. Pero hasta ese día nunca lo vamos a lograr. Hemos sido justificados solamente. Y eso es lo que nos debe dar la tranquilidad, de que somos hijos de Dios, ya somos salvos, y la santificación total y final solamente la tendremos en el cielo. Así que, ¿qué tenemos que hacer? Vivir una vida de luchar y crecer, de caer y levantarnos. Cualquier otra cosa va a ser irnos a uno de los dos extremos, o irnos a vivir en pecado, o tratar de ser un fariseo. Pero ambos extremos lo único que van a producir es desesperación y frustración. El camino que está al medio es el camino de la fe. Es creer que he muerto con Cristo.
que resucité con Cristo, que mi viejo yo quedó en la cruz y que ahora tengo que vivir todos los días la vida nueva con Cristo. ¿Se fijan que es una relación constante con Él? No es que yo voy, hago algo, como en los sistemas religiosos, se hace una manda y la gente como que vive en paz un tiempo y después va y lo renueva. La vida cristiana verdadera no es así. La vida cristiana es un vivir con Cristo todo el tiempo, todos los días. Terminemos por favor con Juan capítulo 15. Vamos a leer Juan capítulo 15, versículo 16. Jesús habló de esta comunión de amor y de oración a Dios por esta vida abundante. Dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre os lo dé. Vamos a orar.